Ya, entonces empecé a grabar y vamos a hacer ejercicios y vamos a hacer ejercicios. em, yo opino que espacios vectoriales. em, Ejercicios. Ya. Uy, no los puedo tomar los dos en brazos. Espérate que están molestando esto. Em, no tengo nada de comer. Ya, bájate. Bájate la calor. Voy a acostar un ratito. Vamos a hacer ejercicios de espacios vectoriales y yo creo que sería bueno que em, hiciéramos ejercicios de eh, otra cosa que no sea, eh, uy, que me quedo chueco eso, que no sean de R3, es ejercicios vectoriales, no hay que ver, ejercicios nomás ya. Porque la clase pasada hicimos varios ejercicios, pero esos eran todos de R3. Entonces creo yo que sería buena idea que hiciéramos algo distinto de R3, como por ejemplo matrices y cosas por el estilo. Eh, Entonces, vamos con matrices. Voy a decir, vamos a hacer algo bien completo. Entonces vamos a decir determinar si los siguientes conjuntos mi madre. Espérame un chiquitín. Perdón. Perdón. No había podido hablar con mi mamá toda la mañana y mi papá está medio enfermo, así que está medio complicado. Y ahora me llamó doña, recién se despertó. Bueno. Entonces, lo que vamos a hacer, el ejercicio siguiente van a ser así. Determinar si los siguientes conjuntos son espacios vectoriales y determinar base, una base, me refiero. eh, Obviamente que esto de determinar una base es solamente si son subespacios vectoriales. En otro caso no lo van, no tiene sentido. Ya, entonces vamos a partir con algo que voy a llamar B. ¿Sí? Ese va a ser un subespacio vectorial, pero ya estoy diciéndolo, pero ya, bueno. Y esto va a ser así. A menos B, B, 0. ¿Sí? Eso se refiere a matrices que son de 2 por 2, coeficientes reales. ¿Sí? Matrices cuadradas de 2 por 2, donde el A y el B son números reales. Entonces, lo primero es determinar si es o no un subespacio vectorial. Uno se da cuenta de que es un subespacio vectorial porque estos coeficientes no pueden aparecer, por ejemplo, multiplicados entre sí, ¿se fijan?
ya cuando aparecen coeficientes cuadráticos no tiene por qué ser espacio vectorial. Em, y lo otro es justamente el nulo, ¿sí? Entonces voy a partir justamente con el nulo. El nulo pertenece, entonces voy a decir que el 0, 0, 0, ¿cierto? Pertenece al conjunto B. Y entonces eso quiere decir, bueno, en realidad lo único que, aquí hay un tema porque muchas veces hay personas que dicen ya, como pertenece al nulo, de inmediato es un subespacio vectorial. Y no es así la cosa. Que pertenezca al nulo es un primer paso para decir si esto va bien, ¿sí? Pero no necesariamente me dice que sea un subespacio vectorial. Solamente me está diciendo que es distinto vacío. Después de esto, entonces, viene la demostración de la clausura, de la suma y de la multiplicación por escalar. Entonces, tomamos dos matrices y vamos a decir entonces sean A igual a, voy a decir A menos B, B y 0. Y otra matriz B, obviamente voy a querer que, después voy a escribir que el A y el B pertenecen a ese conjunto B. Entonces les voy a dar esa estructura. Por ejemplo, voy a escribir aquí X menos Y 0. ¿Sí? La idea es usar letras para simbolizar dos matrices arbitrarias y que tienen esa estructura. Entonces, cuando las sumo, ¿no es cierto? El A más B va a tener la forma A más X menos B más Y. Estoy factorizando el tiro. Wow, aquí me equivoqué porque era un P, ¿sí? La cosa es, ¿cierto? Que tiene negativo ahí. Ya. Entonces aquí voy a hacer B más I. 0. Se fijan, y eso tiene la estructura de los elementos que la matriz en B, entonces es cerrada para la suma. Tomo nuevamente la matriz A en B y voy a decir un número que lo puedo llamar de la forma que yo quiero. Voy a escribir lambda en R y voy a multiplicar el lambda por A. Es decir, eso va a ser lambda por A menos lambda por B, lambda B, 0. Porque el lambda, por lo que sea, va a ser siempre 0. Y eso pertenece al B. Entonces son estas tres cosas en realidad. Voy a destacarlo. No es solamente esto de que sea cerrado para la clausura, que la clausura, sino que, perdón, como dije, tengo la clausura, pero además de eso tengo que es distinto de vacío. Son estas tres cosas las que me hacen afirmar de que este conjunto es un subespacio vectorial. Entonces voy a decir, por tanto, B es un subespacio vectorial. Es un subespacio vectorial, ¿cierto? De las matrices de 2 por 2, ¿cierto? No va a ser un espacio vectorial de, no sé, de otra cosa. Dígame, Profe, dígame. esto de lo de la clausura me confunde un poco, porque para nosotros ver que esta otra matriz, así como la suma de estas dos matrices pertenecen a B, Sí, simplemente tengo que sumarlas, ¿cierto? sí. Tienes que darle la estructura que tienen los elementos, o sea, uno siempre tiene que partir con que el A y el B pertenecen a ese conjunto, es decir, tienen esa estructura, y después sumarlas. Y cuando las sumas, te vas a dar cuenta de que también tienen la estructura. Eh, Entonces la única condición sería que fuera una matriz de 2 por 2 con claro, números pero reales. claro, pero no es que sean todas. Te fijas, por ejemplo, estoy pensando justamente, ahora estaba pensando algo que no lo cumpla, como para mostrar que em, ya, después vamos a hacer un ejemplo para, porque claro, justamente todos estos ejemplos, como son espacios vectoriales, como son subespacios, todos lo verifican. Pero vamos a ver después un ejemplo de algo que no verifica con la suma. ¿Ya? Ya. Ya. Em, ya. Entonces voy a decir esto. Entonces, veamos. Ya, y entonces busquemos la base. Después, el segundo ejemplo, vamos a dar otra cosa que tenga un problema. Entonces, para el tema de la base, ¿sí? Esto lo comentábamos entonces en la clase pasada. Son dos cosas que tienen que ser un conjunto de vectores. O sea, yo voy a tener que determinar
Cuando hablo de una base, hablo de un conjunto de vectores. Y nótese que estoy hablando de vectores, pero son estos matrices. Las matrices para nosotros también van a ser vectores porque son los elementos de un espacio vectorial. Entonces el tema es que ese conjunto tiene que ser linealmente independiente y tiene que generar. ¿Sí? Entonces, la verdad es que nosotros vamos a partir por esto, por el generar. Y después vamos a corroborar que justamente son linealmente independientes. ¿No? Para eso entonces voy a tomar una matriz A cualquiera que sea de la forma, de esta forma que tienen los elementos en este conjunto B. Y la voy a empezar a descomponer en sumas. ¿Sí? Usualmente la primera parte es la suma. Wow, que soy pava, estoy escribiendo exactamente lo mismo. Te fijas que aquí aparecen dos letras, el A, el B y sale el 0. Entonces voy a escribir en una matriz, voy a dejar la A y en otra matriz voy a dejar el B y el menos B. No tendría sentido que pusiera otra matriz con el menos B, ¿cierto? Porque el B es uno solo. Y después viene el tema de la multiplicación por escalar. Entonces esa A la voy a sacar. La voy a factorizar. Y ahí encontré mis dos vectores, que son dos matrices. Y eso va a ser el conjunto que va a ser linealmente independiente. Te fijas que no es posible que una de ellas se escriba como factor del otro. Por eso de inmediato podemos saber que son LI. Estoy pensando. Ya, voy a entonces crear otra hojita, voy a escribir entonces B, ¿cierto? Que serían estas matrices. 1, 0, 0, 0. Y la otra sería 0 menos 1, 1, 0. Voy a decir entonces, ¿generan? B. Y además son linealmente independientes. Entonces, una base. Y como es una base, ¿cierto? También puedo obtener la dimensión. La dimensión de ese conjunto B va a ser 2, que corresponde al número de vectores, ¿cierto? Que tiene la base. Estoy pensando en un ejemplo, espérame un poquito. Ya. Vamos a ver otro ejemplo. Me voy a salir de esto y voy a ver voy a plantear un conjunto en R2. Esto es en R2. Voy a decir entonces, lo voy a llamar W. Voy a decir entonces que son los xy que están en R2, tal que y es igual a x al cuadrado. Que de hecho es una función. Entonces la voy a dibujar. Que es una función que nosotros conocemos. La cuadrática. Simple. Entonces, obviamente que el 00, se fijan, pertenece al W.
Entonces, con eso, como mencionaba, lo que concluimos es que el W es distinto de vacío, no que es un subespacio vectorial. Pero yo quiero mostrar, hay un tema con la suma, ¿sí? Mira, voy a tomar un punto, el 1, 1. El 1, 1 pertenece a W, ¿cierto? Eso sería cuando la X es 1 y la Y es, entonces la Y es 1, porque la Y es 1 al cuadrado. Y también el menos 1, 1, también pertenece a W, ¿cierto? La X en este caso es menos 1 y la Y entonces va a ser 1 al cuadrado menos 1. Pero ¿qué pasa cuando yo los sumo? Cuando las sumo componente a componente, ¿cierto? Sumo las X, me da 0, sumo las Y, me da 2. ¿Dónde está ese punto? X igual a 0 y igual a 2, está acá. Se fijan que ese punto 0, 2 no pertenece a W. Se fijan, ese es un caso de una, y esto obviamente nos demuestra, ¿cierto?, que el W no es un subespacio vectorial, porque tiene que ser cerrado para la suma. Y el problema viene justamente por estas expresiones de los cuadrados. ¿Te fijas? Esos son típicos que no van a ser. Ahora, es distinto si yo lo definiera como un polinomio, que es lo que vamos a hacer a continuación en un ejemplo que vamos a hacer. Creo que por ejemplo, con los polinomios son los más complejos. Y vamos a hacer de estos varios a continuación. Ya. Ya, vamos entonces a hacer un ejemplo de un polinomio. Voy a decir entonces en R sub 2 de X. ¿Sí? R sub 2 de X se refiere a los polinomios de grado, voy a escribirlo, polinomios de coeficientes reales y de grado menor o igual que 2. Entonces, un A más, perdón, vamos a escribirlo como la típica cuadrática. AX cuadrado más BX más C, ese es un elemento de R2 de X, ¿cierto? Donde el A, B y el C deben de ser números reales. Algunos de ellos podrán ser cero, todos podrían ser cero, ¿cierto? Y aún así pertenecerían a R2 de X. Entonces, voy a plantear un ejemplo y voy a decir U, voy a llamar A. Vamos a plantear varios ejemplos en realidad ahora en los polinomios de grado 2. Y aquí voy a decir que son los P de X en R sub 2 de X, tal que cuando evalúo el polinomio en 0, lo que obtengo es 0. Sí, lo que obtengo es 0. Venga, mira. Ay, este perro. Ya. Entonces, ¿qué? Primero, como dijimos, vamos a observar. Y había pensado en un principio poner, lo voy a borrar para poner, evaluando en el 0 y me dé 1. Obviamente que eso no va a ser un subespacio vectorial. En este caso, yo le quiero poner 0 porque quiero que sea un subespacio vectorial. ¿Ya? Entonces, lo primero, como mencionábamos, este espacio es distinto de 0 porque, perdón, es distinto de vacío porque el polinomio nulo, que es 0, ¿cierto? Cuando lo evalúo en el 0, obviamente me da 0 y eso significa entonces que el U es distinto de vacío. Además de que el 0 de X pertenece a
al U, ¿sí? Entonces ahora voy a tomar dos polinomios, cualquiera, del conjunto que pertenecen al U, y voy a analizar entonces qué es lo que pasa cuando los sumo. Em, mm, ya. Voy a decir entonces, voy a decir que tengo P y Q en U, ¿sí? Y los dos entonces verifican que cuando los evalúo en 0, me da 0. En este tipo de ejercicio yo no necesito darle tanto detalle cuando hablo de un subespacio vectorial al P y al Q, porque yo lo único que quiero mostrar es que la suma pertenece al U. Obviamente que si yo sumo P y Q, lo que voy a obtener es un polinomio de grado 2, o menor o igual a 2. Ahora el tema es que cuando los evalúo en 0, eso va a ser P de 0 más Q de 0, y eso es 0. Es 0 más 0. Y con eso entonces me queda claro que el P más Q pertenece al U. Y a su vez también, si yo considero un polinomio P que pertenece a ese conjunto U y un lambda que pertenece al R, claro, el lambda por el P es un polinomio y el lambda por el P evaluado en el 0 es lambda por 0. Entonces eso va a ser 0. Y con eso entonces concluimos de inmediato que el U es subespacio vectorial. No necesito, insisto, darle tanto detalle al P y al Q en esta parte. Sí es lo que vamos a hacer a continuación de encontrar una base. Ya. Puede Profe, decir, dígame, me acelere, dígame. eso quiere decir que para P y Q, para que esto sea así como 0, en algún P si lo evaluamos en 0, tendríamos que hacer que, por ejemplo, el P, o sea, el término independiente del polinomio, sea 0 desde el inicio, ¿no? Exactamente, exactamente, Ya. exactamente, eso es. Eso Entonces justamente eso quiere decir que sea que si C llega a ser cualquier otro número, deja de ser de un subespacio vectorial, ¿o no? deja de pertenecer a ese subespacio vectorial. Porque podría ser otro subespacio vectorial donde, por ejemplo, me digan que la deriva sea 0, por ejemplo. Entonces, Ya. ahí vamos a ir comentando justamente más casos con respecto a esto. Pero lo que hay que observar aquí es que en este contexto, cuando estamos hablando de esto de los polinomios, en el contexto de, hay que diferenciar. Subespacio vectorial, no necesito dar tanto detalle. Cuando hablo de la base, ahí sí que empieza el detalle. Y es lo que vamos a plantear ahora. Justamente como decías tú, para el tema de la base, si yo digo que pertenece al U, lo que significa es que este P de X, que vamos a decir que es AX cuadrado más BX más C, al pertenecer al conjunto U, ¿cierto? Significa que cuando evalúen el 0, sea 0, ¿cierto? Significa entonces que la constante tiene que ser 0. Entonces, en realidad, un P de X que pertenece al U tiene que tener la forma AX cuadrado más BX. No puede tener un C. Entonces, em, esto lo tengo que descomponer en, em, en polinomios, te fijas que sean, te fijas, entonces ahora yo voy a pensar esto, ¿cómo lo descompongo esto? Tengo A y B, te fijas, entonces, y ya de hecho lo tengo listo, porque tengo A por X cuadrado más B por X, y no hay más, te fijas, entonces, justamente, en este contexto, ese va a ser mi base, van a ser el X cuadrado y el X. Todos los polinomios que pertenezcan al conjunto U van a tener un X cuadrado, van a tener una X. El A y el B obviamente van a ser números reales, podrían llegar a ser 0, pero esos van a ser mis términos. No habíamos comentado esto, pero
hay unas bases para los números, para generar, ¿cierto? El conjunto de todos los polinomios se va a basar, ¿cierto? Justamente en polinomios. Entonces, nuestra base en este caso va a ser el x cuadrado y el x. Te fijas que el número A es distinto del número B. Entonces, tienen que ser dos polinomios distintos, y esos son el x cuadrado y el x. Y obviamente también son LI, y por tanto, base. Y la dimensión entonces, en este caso, de este conjunto U va a ser 2. Profe, Dígame. ¿y si A y B llegan a ser el mismo número? Podrían ser el mismo número, no tengo problema. El tema es que no por obligación sean iguales. Por ejemplo, mira, Ya. una observación. Demos algunos ejemplos. Voy a llamarlos de otra forma. Voy a decir Q de X igual a X cuadrado más X pertenece al conjunto U, ¿cierto? Porque yo lo evalúo en 0 y me da 0. El otro, por ejemplo, que digo, voy a decir S de X. S de X voy a decir, no sé, 7x cuadrado menos 5x, también pertenece al U. Debido a que tienen toda la estructura de un x cuadrado más un x. O incluso podría decir más sencillamente, voy a escribir m de x. M de x igual a, no sé, 100x cuadrado. También pertenece al U. Lo evalúo en el 0 y me da 0. Te fijas, por eso es importante destacar que tienen que ser dos, porque tampoco es obligación de que estén siempre los dos. Puedo tener, por ejemplo, no sé, 75x. Y eso también pertenece al U. Lo que no podría tener, por ejemplo, si tuviese un R de x igual a 8. Eso obviamente no pertenece al U. No puedo tener una constante solita. Solamente voy a poder tener términos cuadráticos y términos lineales. No constantes. Y eso es básicamente lo que me dice esta base. Porque lo que me dice esta base es que los términos pueden tener combinaciones lineales, le digo, porque esa es la forma en que se describen. La base me está diciendo entonces los elementos de U son combinaciones lineales con el x cuadrado y con el x. Esos son. Eso. Voy a continuar. Pues vamos a dar más ejemplos con los polinomios. Porque aquí pueden aparecer varias cosas bien interesantes. Vemos ese que estaba comentando recién, que la derivada sea igual a 0. Mira, nuevamente voy a decir entonces de grado 2. Llamémoslo ahora W. Me lo escribí con rojo. Voy a seguir con los polinomios. Voy a decir entonces son los P de X de grado 2, R2 de X, tal que P' de X sea igual a 0. Insisto, si yo pusiera P' de X igual a 1, ya no me da el subespacio. ¿Ya? Entonces, vamos a partir por la demostración. Obviamente de que es un subespacio. Obviamente que el 0 de X, ¿cierto? El polinomio nulo, ¿cierto? Pertenece al W, ¿cierto? Porque cuando nosotros derivamos el polinomio nulo, lo que obtenemos es 0. Y cuando lo evalúo el 0 en el 0, me da 0. Entonces, con eso demostramos que el W es distinto de vacío. Si yo me doy dos matrices, dos polinomios, ya me cambié el switch. Y fíjate, yo puedo decir, mira, voy a tomar dos vectores que son polinomios. ¿Te fijas? Porque todavía no lo demostramos, pero esto sí va a ser un subespacio vectorial. Tomo dos polinomios en W, quiere decir entonces que las derivadas del P es 0 en el... Perdón. Aquí no le puse, pensé en ponerle en el 0 y no lo puse. Que el P' en 0 es igual a 0. Incluso no necesariamente podría ser en el 0, podría ser en el 1,
por ejemplo. ¿Podría cambiarlo? Lo voy a cambiar, porque puse un 0 en el otro, pongámosle 1 acá, para hacerlo más, para hacerlo alguna cosa un poco distinta. ¿Ya? Voy a evaluar en el 1 la derivada y eso me tiene que dar 0. Obviamente todo sigue igual. Aquí tengo esto. ¿Ya? Entonces, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos polinomios? Obviamente que cuando yo los sumo, el P más Q va a pertenecer a R2 de X, va a seguir siendo un polinomio de grado 2, y la derivada del P más Q en el 1, ¿cierto? Eso es lo mismo que decir por la regla de las derivadas, ¿cierto? Va a ser la derivada de P más la derivada de Q. Y eso no necesito, insisto, entrar en detalle para saber que eso vale 0. Lo mismo si tomo un polinomio en W y una constante en los reales. Al multiplicar lambda por P, yo sé que eso es un polinomio de grado 2, ¿cierto? O menor o igual a 2. Va a ser de grado 2. Y cuando lo derivo, ¿cierto? La constante, ¿cierto? Sale fuera de la derivada. Entonces eso va a ser eh, lambda por 0, 0. Y por tanto, entonces el W es un subespacio vectorial. Profe, Dígame, como le puso un 1, ¿sí? básicamente da lo mismo en qué número por número X lo evaluemos, Mm, sino que en algún punto nos dé 0, ¿cierto? sí, exactamente. Ya. En el contexto, ¿cierto?, de este tipo de problemas, ¿cierto? No, em, básicamente lo que es importante es que haya una condición donde sea, eh, no necesariamente que se haga 0, porque vamos a ver otro ejemplo más donde no me va a pedir que sea 0, em, sino que son condiciones que el nulo los cumpla y que también la suma los cumpla. Lo que no podría, por ejemplo, pedir sería que el producto de dos polinomios sea igual a algo, porque ahí ya no sé, ni siquiera sé cuál es el grado que va a tener. ¿Te fijas? Como P y Q son de grado menor o igual que 2, claro, cuando los multiplico podría ser hasta de grado 4. ¿Te fijas? Entonces ahí es complicado eso. Em, ya. Entonces, voy a continuar en la otra hojita, porque ahora viene la parte más compleja. Esta parte no deja de ser complicada, porque es bien abstracta, ¿te fijas? Em, pero no es tan algebraica. La otra parte es un poco más algebraica. La verdad es que yo también podría hacerlo, esta demostración, de una forma más algebraica, dándole estructura a PDX, derivando y todo, que es lo que vamos a hacer a continuación. Pero en esto no es necesario, ¿sí? Ya, vamos a la otra parte. Entonces voy a escribir ahora, sí voy a escribir un polinomio PDX que pertenece a W. Ya. ¿Qué es lo que tiene, qué estructura tiene esto? Significa entonces que mi PDX es igual a x cuadrado más bx más c. Y lo voy a derivar. P' de x tiene que ser igual a 2ax más b. Esa es mi derivada. Evalúo en el 1 y eso es 2a más b. Y yo sé que eso vale 0. ¿Qué dice esto entonces? De aquí yo voy a obtener una condición. La condición es que el b tiene que ser igual a menos 2a. ¿Sí? Y por tanto, mi p de x tiene que ser igual dijimos, ax cuadrado más bx más c, y voy a reemplazar esto acá. Es decir, esto va a ser ax cuadrado, voy a escribirlo para lo mejor. Esto va a ser igual a ax cuadrado. En vez de b ahora voy a escribir menos 2ax más c. Te fijas que el c no importa. ¿Por qué no importa? Porque cuando tengo la derivada, las constantes c, si eso se canceló. Entonces, esto va a ser igual a. Te fijas, insisto con la idea. Voy a volver atrás, voy a volver atrás, voy a volver al ejemplo anterior. Mira, en el ejemplo anterior, ¿qué es lo que andábamos buscando?
las constantes, el A y el B. Entonces, esas fueron las que me determinaron el polinomio. Vuelvo atrás, vuelvo atrás, vuelvo atrás, vuelvo atrás, acá. ¿Qué es lo que determinaron aquí? Las constantes. Hoy está sonando el teléfono. Y eso. Entonces, en este caso lo mismo. Te fijas que ahora mis constantes se llaman A y C. La X en realidad no juega dentro. Espérenme un pichintún, por favor. Ya, perdón. Entonces, que voy a destacarlo con otro colorcito. Entonces, como me mostraba, se fijan, aquí tengo A y A, la misma constante. Acá tengo C. Entonces los polinomios no van a ser iguales. De partida aquí tengo un término independiente. Y esto va a ser la forma A, factorizo sobre el A, x cuadrado menos 2x más C. El C es una constante igual, pero está multiplicada por algo. Puede ser cualquier número y está multiplicada por un 1. ¿Se fija? Ese es el término, va a ser de mi polinomio, digamos que, del vector para que voy a considerar para la base. Entonces lo que quiero decir con eso es que mi base van a ser los x cuadrado menos 2x, 1. Ya. Y esta es la base. Son linealmente independientes, obviamente, y es base. Entonces, aquí seguramente van a decir ustedes que no me la compran. Y vamos a aprovechar entonces este pedacito que quedó acá para dar algunos ejemplos. Ya. Mira, el polinomio p de x igual a 5x cuadrado menos 10x más 8. ¿Pertenece al W? ¿Sí o no? Aquí es pertenecer o no pertenecer. Pues no puede decir así como que a veces o como que no sé. ¿Cómo puedo saber si pertenece o no? Voy a derivar. Derivo. Obtengo 10x menos 10. Evalúo en el 0, perdón, era en el 1, y me da 10 menos 10, 0. O sea, el P pertenece a W. Ya, demos otro ejemplo. El Q. Q de X igual a menos 3x cuadrado más 6x menos 2000, 20.000, escribí ahí. ¿Pertenece al W? ¿Sí o no? ¿Cómo lo voy a saber? Derivo. Q'. Y eso me va a dar menos 6x más 6. Evalúo en el 1. Me da menos 6 más 6, 0. O sea, el Q pertenece a W. ¿Cómo he estado construyendo los polinomios? P, Q, y si quisiera seguir R, S, T, W, o el nombre que yo quiera darle al polinomio. Lo que estoy haciendo es tomar una combinación lineal donde escribo una constante por x cuadrado menos 2x más un número. ¿Se fija? En este caso el 8 en el primer ejemplo, después el menos 20.000, o incluso si no lo escribo, igual que sería como si el número C fuera igual a 0. ¿Sí? Incluso es más, podría decir el polinomio, acá voy a escribir S de X igual a 100. ¿Pertenece? Claro, pues si yo lo derivo, me da 0 y obviamente que eso entonces implica que el S pertenece, evaluado en 1 o en 100 o en un número que sea, pertenece al doble. Ya, eso.
A todo esto, ayer les mandé las notas a los controles y yo no me acordaba, la verdad es que no me acordaba. Una compañera de ustedes me mandó un mail. Yo les había dicho de que cuando fue el control 2, que fue el donde me pifié, íbamos a dejar la mejor de las dos notas y ayer, no, el fin de semana que estuve haciendo la listado no me acordaba porque tenía dos versiones de, y dejé una nomás. Se me olvidó arreglar eso. Así que ahí tengo que arreglar. Se me olvidó. Sentía como que así como ha pasado tanto tiempo que ni me acuerdo. Ya. Eso entonces es otro ejemplo. Se fijan aquí, esa estructura tienen los polinomios. Porque, a ver, veamos un ejemplo más general. Como una observación, voy a escribir mejor. Voy a decir entonces una base de R sub 2 de X es la base canónica, de hecho, 1, X y X cuadrado. ¿Sí? Esa es la base de estos conjuntos. Tenía otro ejemplo de polinomio que es más complicado todavía y creo que es buena idea que lo hagamos. Y dice lo siguiente. Este es el siguiente. Espérate, antes de eso, otra observación. Diría yo que como un cambio, ¿sí? Yo todavía no me siento muy segura de decirlo, no, porque esto se puede hacer. Y eso tiene que ver con un tema que van a ver ustedes después, más adelante. Si yo tengo un conjunto que está definido en los polinomios, pongamos que tengo un subconjunto en los polinomios, ¿cierto? Yo puedo hacer una equivalencia, ¿cierto? Si yo digo que con R, perdón, voy a borrar aquí R sub 2, voy a escribir R sub n, porque esto es mucho más general, con n más 1, ¿sí? Porque claro, como yo tengo, por ejemplo, incluso más, mira este asunto de la base. Si yo digo que la base, ¿cierto? Son estos vectores 1, x, x cuadrado, ¿cierto? Lo que yo hago es plantearlo como equivalente, decir que eso es el 1, 0, 0, el 0, 1, 0 y el 0, 0, 1. Entonces, de esa forma, yo puedo trabajar de una forma equivalente, ¿sí? Aquí hay teoremas y cosas de ese estilo que me aseguran que yo lo puedo hacer. Por si acaso, lo menciono. Entonces, ahora vamos con el ejemplo que había comentado. Entonces vamos a decir, sea S igual a los P de X. Estos sí que van a ser en R sub 3, es decir, polinomios de grado 3, tales que P' en menos 1 sea igual a P sub 0, el polinomio en 0, más la segunda derivada del polinomio en 1, y eso igual a 0. Eso. Entonces vamos a demostrar que es un subespacio vectorial y vamos a construir una base de esto, que nos va a salir medio complicado. Entonces, obviamente que es distinto de vacío porque el 0 de x pertenece a S, el polinomio nulo. Porque obviamente que nulo es siempre 0, entonces si yo lo evalúo donde sea o la derivada
de primero o segundo, el orden que tenga, siempre va a ser 0. Si tomo dos polinomios en S, tales que P' de menos 1 sea igual a P de 0 más P', la segunda derivada, y sea 0, y lo mismo con el Q. Entonces, cuando los sumo, el P más Q, obviamente que pertenece a un polinomio de grado menor o igual que 3, y lo que vamos a tener es que P más Q', el menos 1, va a ser igual a P', el menos 1, más Q', el menos 1, y eso va a ser igual a esta suma. Es decir, va a ser igual a... Voy a tener que continuar en la otra hojita. Eso va a ser igual entonces a P sub 0, o P en 0, perdón, más la segunda derivada en 1, más Q en 0, más la segunda derivada en 1. Eso obviamente va a ser 0, y esto entonces significa finalmente que el P más Q pertenece a S. Lo mismo si tengo un polinomio P en S y un lambda en S, en R, perdón. Cuando los multiplico, lambda por P, obviamente va a pertenecer a R sub 3 de X, y va a cumplir que el lambda por P en... Esto era el lambda, es P' en 1, perdón, en menos 1, va a ser igual al P en 0, me faltó la prima, más la segunda derivada con el lambda, ¿cierto? Porque está multiplicando el lambda, en 1, y eso va a ser 0. Y entonces con eso concluimos que el S es un subespacio vectorial. Y la parte más complicada es la, diría yo, la de encontrar la base. Entonces, como el polinomio está en es de orden menor o igual que 3, voy a decir entonces ax cuadrado más bx más cx más d. Así lo voy a escribir. Y es el polinomio que está en R sub 3 de x. Entonces, el ejercicio, ¿cierto?, me plantea que tienen que cumplir, voy a escribirlo al tiro, tienen que cumplir que P' en menos 1 sea igual a P en 0 más la segunda derivada del P en 1, y eso tiene que ser igual a 0. Entonces vamos a calcular estas derivadas. P' en menos 1, perdón, pero primero calculamos las derivadas nada más, después evaluamos. P' en x va a ser 3ax cuadrado más bx más c. La segunda derivada de x va a ser 6ax más b. Vamos entonces evaluando ahora. P' en menos 1. Y esto va a ser entonces 3a menos b más c. La otra es la segunda derivada en 1. Eso va a ser 6a más b. La primera me decía P en 0. Y eso va a ser entonces perdón, en 0. Va a ser D nada más. Uy, D. Entonces la igualdad que se tiene que cumplir, la voy a destacar aquí. Esta es la igualdad que estamos construyendo. Lo voy a escribir acá abajo ahora también. Traducida, digamos. P' en hoy, menos 1. ¿Cuánto es? 3a. Creo que me va a quedar chiquita esta caja.
B' menos 1 es 3A menos B más C. Es igual a el polinomio en 0, eso dijimos que es D, más la segunda derivada en 1, ¿dónde dejé eso? 6A más B. Y todo eso es igual a 0. No me quedó tan chica la cajita. Pero esto lo voy a tener que escribir en la otra hojita para poder continuar esto, porque lo vamos a escribir de dos formas. ¿Sí? Voy a la otra hojita. Porque en el fondo tengo dos igualdades, ¿se fijan? Por una parte tengo, continuar acá. Por una parte tengo 3A menos B más C. Yo sé que eso tiene que ser 0. Y también tengo, ay, chanfle, ¿qué hice? Espérate, voy a escribirlo acá mejor. 3A menos B más C igual a 0. Pero también tengo D más 6A más B igual a 0. Entonces, por una parte, la primera ecuación yo voy a tener que el B es igual a 3A más C. Y esto sería más complicado de lo que yo creía que iba a ser. Estoy pensando que me conviene hacer. Yo creo que me conviene escribirlo, y en la otra voy a escribir la D. ¿Por qué voy a escribir la D? No voy a escribir la B de nuevo porque ya tengo una expresión. Las A si la escribo de nuevo, si la escribo, perdón, me va a quedar partido por 6. No quiero escribir con fracciones. Entonces despejo el D. Y voy a decir que el D va a ser menos 6A más B. Menos B, menos B, menos B. Menos B. Entonces esas dos cosas las vamos a reemplazar ahora en el polinomio. El polinomio dijimos que es de la forma ax al cubo más bx cuadrado más cx más d. Y lo que voy a reemplazar entonces es la b y la d. Estas que están acá. Y entonces todo me va a quedar en términos de... Ah, pero la d también la puedo reemplazar acá, po. Porque la b, perdón, aquí ya me faltó algo. Porque yo tengo menos b y el b lo tengo acá arriba. Entonces esto va a ser menos 6a menos 3a más c. O sea, esto va a ser menos 6a menos 3a menos c. Y esos son menos 9a menos c. Entonces, eso. Entonces mi polinomio voy a escribir ax al cubo más b más 3a más c más cx más d, que dijimos que es menos 9a menos c. Entonces, aquí me comí el x cuadrado, perdón. X cuadrado más cx menos 9a menos... ese 9a me quedó muy feo. Menos 9a menos c. Entonces se fijan que a todo esto en este ejemplo y en el anterior, en todos los ejemplos nos han dado dos vectores nomás. Pero no es que siempre, perdón, queden dos vectores. ¿Y por qué yo sé de inmediato que aquí tengo dos vectores? Porque en esto que reemplacé, se fijan, me quedaron dos constantes, la a y la c. Entonces, esas no van a ser las que me van a indicar cómo voy a hacer la factorización. Voy a factorizar entonces a y voy a factorizar por, voy a distribuirlo al tiro y agruparlo de inmediato. Ax cubo más 3x cuadrado más x menos c. Menos 1, perdón. Perdón, es la 9, menos 9. Más, ahora voy con el c. Y el c entonces lo voy a factorizar por todo donde aparece la c, x cuadrado más x menos 1.
Y eso obviamente también son combinaciones lineales uno del otro, porque este ejercicio está mucho más complicado de lo que nunca hemos preguntado en realidad. Así que, en realidad este ejercicio es como el típico que uno puede preguntar para, no sé si es tan típico, pero sí en el contexto de pedir que demuestren si es un subespacio vectorial o no. Pero esto de encontrar la base para esto está mucho más complicado de lo que eh, nunca uno pregunta, ¿ya? Y eso sería entonces mi base. Este me pasó la mano. Está muy difícil, está muy complicado este. Ya, eso, po. Ya, mijos. Algo sí estaba bien. Yo ni que me reclamen, porque yo misma me reclamo sola. Esta cuestión estaba muy rara. ¿Sí? Muy rara. Am, una cosa que hace rato que estaba pensando que no he comentado, y es la siguiente, que es re importante en realidad. Es una notación que muchas veces usamos para hablar de un subespacio vectorial, ¿sí? Y cuando yo digo, por ejemplo, S, es- uso el signo, eso es una S, escribirlo todo, ¿no? S menor o igual que B, ¿sí? Esta notación lo que dice es que S es un subespacio vectorial de B. Se, se fijan, siempre cuando hablamos de un subespacio se refiere a un subconjunto. Entonces, es una notación, digamos, que trata de, de usar esa lógica del contenido, ¿cierto? Pero en vez de eso, poner un menor o igual, ¿sí? Obviamente que nunca podemos plantear de un conjunto que sea menor que otro conjunto. Se fijan, no tiene sentido una relación de orden en ese contexto. Eh, es que, insisto, una anotación, ¿no? Hay algunas cosas que no vimos ayer, que no alcanzamos, pero que yo encuentro que no son importantes. Hay una de ellas y está explicado en el apunte. Hay un procedimiento que se llama de Gram-Schmidt, que es un procedimiento para construir algunos vectores ortogonales. Es lejos lo más inútil. em, no, bueno, dije, fue muy feo eso. Es útil, pero en contexto nuestro, en nuestro curso no lo usamos, los cursos que vienen más adelante no lo usan. Se usa en otros contextos, entonces no, yo no lo vi. Eso, ¿qué más agregar? No se me ocurre nada. Profe, Dígame. sé que no estamos viendo eso, pero podría ser así como un ejercicio rápido de cómo ver cuándo los vectores son ortogonales. Ah, ya, bueno. Entonces, mira, si por ejemplo a mí me dan dos vectores, em, espérame. Si me dan dos vectores y me dicen, em, demostrar o no, voy a ver, espérate, déjame pensar. Em, ya, mira. Por ejemplo, si yo digo, ejemplo, si yo digo, por ejemplo, U igual a 1, 3, 4, B igual a 3, 1, 4, ¿te fijas? Eso, por ejemplo. Y digo, entonces, si yo pregunto,
el U es ortogonal al B, entonces de inmediato mi respuesta va a ser no. ¿Por qué? Porque voy a calcular el producto punto entre ellos dos. Y si me da 0, entonces yo sé que son ortogonales. En este caso, ¿cierto? Sería, no es ortogonal porque me da 3 por 1, 3, más 3 por 1, 3 de nuevo, 4 por 4, 16. ¿Sí? Y eso obviamente es distinto de 0. Entonces ahí, una forma bien rápida para saber si son ortogonales o no. Ahora, obviamente que si tuviese otro vector, por ejemplo, a ver, pensemos en el W, pongámosle acá W, y voy a decir entonces menos 1, 3 y 0. Entonces ahí voy a decir el U con el W, ¿cuánto es? Digo entonces que es menos 1. Ah, no, perdón, lo voy a escribir al revés. Eh, pero me habría funcionado parece con el otro. Bueno, no importa. El U con el W me da entonces menos 3 más 3 más 0. Y eso entonces significa que el U es ortogonal con el W. ¿Sí? Porque el producto punto es 0. Entonces, en ese contexto, por ejemplo, de repente puede aparecer un problema donde tengas una constante que tengas que calcular, por ejemplo. Eso. Ya, Pero profe, también, gracias. de nada, estaba pensando, pero claro, lo otro también que usamos en el contexto es cuando, porque otra cosa es distinto cuando hablamos, por ejemplo, producto cruz, porque el producto cruz me construye un vector que sea ortogonal a esos. ¿Sí? Eso, ya. ¿Algo más que comentar? ¿Algo más que comentar? Mm, 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 mm. Miércoles, mañana, me refiero a mañana. Vamos a continuar con ejercicio, pero yo creo que sería importante agregar algo más y no solamente quedarnos con tanto en esto de espacios vectoriales, sino que además agregar algo más y trabajar también con rectas y planos. ¿No? En el aula dejé en el aula dejé la planilla, perdón, dejé 2 PDF con uno que es como un resumen de la materia, ¿sí? Y algunos ejercicios resueltos, ¿no? Así que ahí para que los revisen y los podemos comentar, ¿sí? Ustedes me dicen, mire, profe, vamos al tanto y lo revisamos, ¿ya? De repente no los... ahora ha sido harto tiempo, hace como un año que hice esos problemas, entonces ahora los leo y de repente me doy cuenta que les faltan detalles y es re importante para mí que ustedes me den una retroalimentación si les parece que están claros o no. ¿Ya? Eso. Vamos a quedar aquí. Vamos a quedar aquí. ¿Ya? Vamos a terminar la grabación.